Hoy vamos a dar nuestra primer teórica. Eh, Esta teórica se llama, la llamamos las ideas de la razón. Esta teórica mutó porque otros años la llamábamos ocurrencias, creencias e ideas, pero nos pareció mucho más interesante hablar sobre las ideas de la razón, que creo que son las únicas ideas que se pueden construir. Eh, para eso vamos a compartir ahora la pantalla con un PowerPoint y vamos a comenzar la charla. Como bien dijimos, nuestro título de hoy es Las ideas de la razón. Y lo primero que tenemos que hacer es definir, ¿no? Definir en la arquitectura que son ideas materializadas en forma. Por lo tanto, si estamos todos de acuerdo en esto, la historia de la arquitectura no va a ser nunca la historia de la forma, sino que son las historias de las ideas. Eh, Por ejemplo, acá vemos tres obras donde formas se repiten a través del tiempo: el Panteón Romano en 126 después de Cristo, la Casa Frankfurt de Ilion de Mies van der Rohe, o la Casa Rural de Girona de RCR del 2007. Fíjense, en 126 después de Cristo, 1946, 2007, eh, las formas se van repitiendo. Lo que no se van repitiendo son las ideas. Las ideas cambian porque las preguntas hacia el habitar son completamente distintas en cada momento. E inclusive en esto entra la tecnología de ese momento, los avances tecnológicos, ¿no? Fíjense en el Panteón Romano esto de, por primera vez, la luz puede entrar cenitalmente. O el tema de la utilización del hierro para poder tener una caja de cristal, eh, o el acero corte, tan finito, tan delgado, casi la inexistencia casi del espesor y uno va tomando el material, la zona, el lugar y va confeccionando esas ideas que son los nuevos paradigmas que se van dando dentro de la arquitectura en la historia. Ya empezamos a hablar de ideas, después vamos a seguir y ahora vamos a hablar de la razón. Y para hablar de la razón vamos a tomar un grabado de Goya de 1799. Fíjense, justo 10 años después de la Revolución Francesa, no es casualidad. El grabado es El sueño de la razón produce monstruos. Esto pertenece e inaugura una serie, la serie de los caprichos, que son alrededor de 70 grabados de Goya, uno de los grandes pintores y dibujantes de la historia del arte. Pero aparte porque Goya no solamente era un gran dibujante, sino que siempre todas sus obras nos cuentan de temas filosóficos, de los temas actuales de su momento. En esta serie Goya no solo muestra gran oscuridad temática, sino que expresa las contradicciones del arte moderno en el marco del conflicto entre la racionalidad en ascenso de ese momento, después de la Revolución Francesa, y las viejas formas de pensar la realidad y de plasmar el arte mismo antes de la Revolución Francesa. Carbonnier, en 1974, analiza estas obras y lo que nos dice que la imagen central del grabado muestra a un hombre intelectual, artista, pensador, que yace recostado sobre un escritorio, junto a unos papeles de trabajo y unas plumas. Dice, asumimos que esta persona se encuentra dormida después de trabajar arduamente en alguna tarea o bien que se encuentra bajo el efecto de una crisis emocional, puede ser melancólica o de creatividad, digo yo, esa creatividad que necesitamos en el campo proyectual, ¿no? Todos los que trabajamos en las distintas disciplinas, la arquitectura,
el diseño de indumentaria, paisaje, el diseño industrial, el diseño gráfico. Esas crisis son comunes. La interpretación de un durmiente que representa la razón como función intelectual en cuestión, prosigue Carbonnier, nos parece la más adecuada, sobre todo si relacionamos esta idea con la frase al pie de grabado en un lado del escritorio que indica tal cosa, ¿no? El durmiente simboliza en principio la razón, que duerme, los papeles de trabajo y las plumas, algunas de ellas traídas por una lechuza, indican con gran certeza que el durmiente está empeñado en algún tipo de esfuerzo mental, en algún problema a deducir por la razón, sea intelectual, artístico, político, nosotros podemos decir arquitectónico, y que en un momento dado de este esfuerzo el durmiente fue vencido por el cansancio. Entonces al caer dormido aparecen animales de la noche, gatos, lechuzas y murciélagos, benditos murciélagos, que te rodean, que le contemplan desde su mundo de sombras, al parecer amenazantes, y que cuando ven a la razón dormida, digo, le traen el lápiz o le manejan el lápiz. Fíjense en ese murciélago que le acerca el lápiz a la razón. Desde el punto de vista de la lectura que hacemos de Carbonnier, el durmiente puede ser presa de sus monstruos al caer dormido. Lo que es lo mismo, la razón puede ser atrapada por los monstruos cuando pierde claridad o rumbo. Cuando deja de ser razón, uno podría decir además que tales criaturas de la noche nos revelan a la noche misma como un lugar de tregua de esta razón. También podemos agregar que cuando no se piensan las ideas con la razón, aparecen los monstruos, esas arquitecturas monstruosas que inundan nuestras ciudades, nuestros barrios. Eh, lo que es importante también es que muchas veces nos encontramos despiertos, pero nuestra razón está dormida, y eso hay que tener mucho cuidado cuando uno está trabajando en estas profesiones, en estas disciplinas del campo proyectual. Ahora, ¿qué pasa cuando recorremos las ciudades, nuestros barrios y vemos estas arquitecturas monstruosas? Muchas veces solemos decir que nos duele la vista, que tenemos el ojo herido, lo mismo que en estos cuadros de Francis Bacon en 1972, que él lo llama autorretrato con ojo herido, o de Pablo Picasso en 1907, que lo llama autorretrato con ojo lastimado. Quizás a ellos también le duela la vista, porque tienen una vista mucho más aguda, como la que debemos tener aquellos que estamos dentro del campo proyectual, una mirada mucho más inteligente, como si fuera el lente de una máquina de fotos que esté perfectamente ajustado. No puede ser borrosa la imagen de un operador dentro del campo proyectual. Tiene que estar totalmente aguda. Y para eso es necesario estudiar, pensar, conocer los paradigmas del pasado, del presente, ¿no? Y tener un estudio de la geometría, de la sección áurea, de, de todo lo que compone a una buena obra de arquitectura, a una buena idea. Este autorretrato de John Utzon, que lo toman muchos arquitectos contemporáneos, como por ejemplo Álvaro Siza, o eh, también lo ha tomado Campos Baeza. Es un autorretrato que nos dice todo, ¿no? Este arquitecto, John Hudson, y realizó la Ópera del Cisne, premio Pritzker, una obra realmente maravillosa, un arquitecto de una creatividad y de una síntesis fantástica. Armó estos dos autorretratos del que un poco cuentan cómo se construyen estas ideas, cómo se llegan a estas ideas, porque estas ideas no tienen nada que ver con la ocurrencia. Campos Baeza coloca este dibujo en uno de sus libros,
en un texto muy chico que se llama Pensar con las manos y construir con la cabeza. En ese texto, donde pone este autorretrato de John Hudson, dice: lo que los arquitectos hacemos es construir ideas. Ideas que han sido concebidas con la cabeza, con la razón, y que en el origen de nuestros pensamientos deben estar la posibilidad de construir esas ideas, de que al construirlas mostrarán toda su verdad. No es la arquitectura un vano intento de algo inalcanzable que al materializarse pierde gran parte del aliento inicial. Muy al contrario, la culminación de una obra, si la idea es válida, suele sorprendernos con un resultado final que nos golpea, que nos emociona, ¿no? Utiliza la palabra golpea como la emoción de lo que produce en el hombre las grandes ideas de arquitectura. Aparece entonces, prosigue Campos Baeza, ojalá el aliento poético, ese soplo de un aura suave que algunas veces la arquitectura alcanza y que no está reservado solo para los dioses, sino para los que trabajan, para los que estudian. Todo arquitecto sabe bien de qué hablamos. Para andar es necesario tener al menos un pie en el aire y para saltar es necesario tener en el aire los dos, sabiendo que luego se vuelve al suelo. Dice, hay la gravedad, y acá aparece el otro tema interesante de la arquitectura, la gravedad, para poder volver a saltar de nuevo. Hay una preciosa imagen, dice Campos Baeza, que creo que es capaz de sintetizar todo lo que estoy proponiendo, un expresivo dibujo de John Hudson, el maestro que muestra una persona que para dibujar, yo digo, para diseñar, para proyectar, moja la pluma en el tintero de su abierta cabeza, alguien que escribe, dibuja, construye con la cabeza, con la tinta de la razón. A mí me gusta siempre más la palabra proyectar, porque la palabra proyectar es mucho más interesante que dibujar, porque nos proyecta, nos construye futuro, de que de eso también se trata nuestra profesión. Ahora nos preguntaremos, ¿no? Y bueno, pero ¿cómo tienen que ser estas ideas? Y yo acá separé algunas frases que me parecen que las ideas es que primero es el final, o sea, no es el comienzo, no es solo una idea de partido, sino que la idea, también esa idea donde partimos, tiene que terminar no perdiendo la esencia, y es el final de una destilación de muchos ingredientes: lugar, función, economía, clientes, orientación, geografía, uso horario del lugar, eh, el tipo de luz que tenemos, no es el mismo tipo de luz del Mediterráneo que de Alaska o de la Antártida o de Buenos Aires. Los cielos son distintos, la luz es distinta, ¿no? Esas obras que nosotros hacemos que van permitiéndole acceder o interrumpir el acceso de la luz, tienen que ser conscientes de todo esto. La idea, llegaremos si logramos sintetizar todos estos temas que son parte de la arquitectura, entre ellos también la gravedad. Ahora, si pensamos en la luz, en la gravedad y en la construcción del futuro de las ideas, lo que tenemos que tener en cuenta es que las ideas en las disciplinas proyectuales, como por ejemplo en la arquitectura, tienen medidas. Ustedes dirán algunos, ¿las ideas tienen medidas? Y sí, en la arquitectura tienen medidas. No son las ideas de un cuento o las ideas de un filósofo. Son las ideas de un ejecutor en las disciplinas proyectuales, en el campo proyectual. Por lo tanto, tienen medidas. ¿Y cuáles son las medidas? Y las medidas son los metros o las pulgadas, o también los lux que miden el tipo de luz y la fuerza que tiene la luz en ese espacio que nosotros diseñamos. Pero también hay otras medidas, como son, por ejemplo, se mide el peso de la obra por el tema de la gravedad, para ver lo que resiste el suelo y saber qué tipo de estructura vamos a tener que hacer. Y esas medidas son en kilogramos, en toneladas. Y cuando uno construye una idea, está claro que esas ideas tienen que tener medidas. Siempre que hablamos de
las ideas de la arquitectura, hablamos del hombre, porque el hombre es el centro de la escena. No es lo mismo la arquitectura que el arte. No es, el hombre siempre es el centro de esa escena. El hábitat es para el hombre individual o colectivo. La otra pregunta que siempre se nos hace eh, es, bueno, ¿y cómo es el proceso de estas ideas para llegar a esa idea construida? Porque las ideas se llegan, ¿no? Después de todo este proceso. Y para esto voy a leer un texto de José María Sánchez García, que es un arquitecto que trabajaba en la Facultad de la Universidad de Madrid, de la Escuela de Madrid de Arquitectura, y que escribe en un texto cortito, pero no por eso interesante para estos momentos. Dice: confieso que el acto de proyectar produce placer, aunque son las veces, en su mayoría de las veces, que por impotencia o duda se transforma en un ejercicio incómodo y desagradable. El primer contacto con un proyecto es siempre atractivo, como un autómata. La memoria responde a los datos recogidos, la cabeza se llena de cosas, miles de imágenes, comentarios, lugares, algo que sin saber muy bien, porque la mente se empeña en repetir. Una y otra vez, las distintas soluciones se amontonan, las propuestas se multiplican, todas válidas y a la vez opuestas. Un rastreo mental que no se detiene, que se actualiza al momento, un sinfín de posibilidades que aparecen y desaparecen en un abrir y cerrar de ojos. Parece fácil y divertido, como lo cuenta, pero yo creo que no lo es. Puede ser divertido, pero es algo serio el proyectar el hábitat del hombre. Dice: es entonces cuando, confiados, nos sentamos a la mesa en busca de la idea. Y acá creo que habla de la mesa como la razón, como el lugar de la razón, y cuando habla de las ideas habla de la poesía de la arquitectura, en este caso. Fotografías, materiales, diagramas y porcentajes numéricos se van entremezclando con el programa del proyecto. El copy-pega es el metodológico base sin un fin aparente, ¿no? Vamos investigando, trabajando, qué pasó en la historia cuando tenía que dar respuesta a esos problemas algunos arquitectos, inclusive algunas obras actuales, sin un fin aparente, ¿no? Los datos iniciales van materializándose, después aparecen diagramas, pasan a ser secciones transversales, las pautas de partida se justifican, los conceptos van apareciendo sin argumento alguno. Sin embargo, este proceso tan fructífero en sus inicios va perdiendo sentido, falta algo. La acumulación de datos inconexos distrae, la ausencia de una razón, nos dice Sánchez García. Común confunde. Sin sustancia, poco a poco nuestros métodos se van apagando. La mesa cada vez está más llena, casi sin espacio para las ideas. Poco a poco nos vamos quedando solos, la idea se aleja, no encaja, no cabe o simplemente no tiene sentido. Angustiados, sin saber por dónde continuar, buscamos algo, una respuesta que nos permita seguir avanzando, pero la mesa ya casi no se ve. Con tanta información, pasado un tiempo, aunque desmotivados, retomamos la tarea. Entonces se produce el fenómeno inverso. Ahora nada vale, no se me ocurre nada, todo está mal y la idea parece inalcanzable. Acudimos a todo tipo de referencia en busca de un sistema que nos ayude, una fórmula mágica para hacer proyectos, algo para no estar tan solos. Este es el momento donde la razón no se podría dormir, ¿no? La mesa ya está llena y sin espacios para las ideas. Aquí comienza el proyecto. Es el momento de poner orden, el momento de limpiar. Limpiando vamos ordenando, ordenando vamos proyectando. Separamos lo superfluo de lo imprescindible, lo caprichoso de lo necesario.
lo complicado de lo complejo para llegar al problema y resolverlo con cautela, pero también con seguridad. Eliminamos lo inútil, lo falso, lo confuso, lo que rompe el equilibrio, lo que hace ruido, aquello que me gusta, aquello de lo que no estoy seguro. Y con respecto, nos retiramos de la mesa en silencio, con mucho respeto, sabiendo que vamos por el buen camino, por el camino de la construcción de esa idea a través de la razón. Creo que solo después de limpiar bien la mesa queda debajo toda la idea. Para esto tenemos que tener nuestros ojos adiestrados por la razón y por la belleza, ¿no? Y acordémonos de los autorretratos de Francis Bacon y también el autorretrato de Pablo Picasso, donde le duele la vista. Es importante la autocrítica, inclusive, ¿no? Capaz que Bacon o Pablo Picasso inclusive les podía doler la vista de algo que ellos mismos estaban haciendo y que no lograban terminar, no lograban limpiar la mesa, y entonces muchas veces ese ojo lastimado también es el que nos avisa por dónde tenemos que ir en la construcción de estas ideas. Ahora, dijimos que las ideas tienen medidas, y cuando hablamos que las ideas tienen medida, en realidad hablamos de dos temas. Uno es la luz, esa materia que se transforma en material, y otro de la gravedad. No existe, sin gravedad no existiría arquitectura, no podrían estar flotando las cosas, el hábitat. La arquitectura necesita, como toda labor creadora, de unas ideas que la sustenten, pero estas ideas son capaces de ser traducidas con la materialidad que le es propia a la arquitectura, o serán solo ideas vacuas, serán solo ocurrencias, no son ideas. Y de la misma manera que defendemos que la arquitectura es idea construida, debemos entender que esa transformación de las ideas en materia debe hacerse con mucha precisión, con mucha precisión. Para eso, los arquitectos tenemos nuestro propio vocabulario para después poder construir nuestras ideas que tienen que ver con los cortes, con las plantas, con las secciones transversales, longitudinales, con distintos planos que se van construyendo, que hay que construirlos con mucha precisión para poder llevarlo a la construcción, hasta lo mínimo, ¿no? Y la verdad que a partir de ahí es donde nos vamos a comunicar con las distintas empresas, con esto que en el ámbito de estas disciplinas siempre es un trabajo interdisciplinario. Y el vocabulario no se puede transmitir yo quiero hacer esto, sino que tenemos que transmitir con precisión, hay que transmitir con planos. Ese es nuestro lenguaje. Por eso hablamos de las medidas de las ideas, de que estas ideas son traducibles y eficazmente con unas medidas concretas. Y siempre, por supuesto, en lo que las medidas se refieren, teniendo al hombre en el centro de la cuestión. Una vez más, no me voy a cansar de decir que el hombre es el centro de la cuestión, con sus tres dimensiones. No en vano la arquitectura es para el hombre. Tenemos que tener clarísimo. A veces vemos mucha arquitectura donde parecería que las formas se manejan solas y en ningún momento están pensadas para que el hombre las habite. Hemos repetido ya muchas veces que la gravedad, su control a través de los elementos portantes de las estructuras, es la base material que ordena la arquitectura, que construye nuestros espacios, los espacios que construyen también la construcción de las ideas. Y tampoco vamos a dejar de insistir la importancia de ese material tan noble, tan hermoso y tan barato, el más económico de todos, que es la luz. Que a su vez, gracias a la luz, se conforman las formas. Es el material que tensa el espacio construido por la gravedad. La gravedad construye espacio y la luz construye el tiempo dentro de nuestras obras. Tiene encima la luz, este material tiene la virtud del movimiento. Por lo tanto, cuando nosotros armamos una abertura hacia el interior de nuestro diseño, la luz no solamente nos da esa emoción de las formas y todo lo demás, sino que nos da un movimiento interno. Solamente parándose
en esa obra del 129 después de Cristo, en el Panteón de Roma, y estar ahí durante un tiempo, durante todo el día, y ver cómo la luz va caminando, va iluminando, como si fuera una bailarina dentro de ese espacio, realmente es bellísimo. Y si encima lo sabemos utilizar, si lo hacemos con intencionalidad, esas aberturas, como en el Panteón Romano, imagínense lo hermoso que puede ser este material. Al final hay que construir con formas definidas por tres dimensiones, con proporciones, cuyo control lo dará la precisión de las medidas, de la misma manera que el cálculo de la estructura acaba en algo tan concreto como su dimensión precisa. Hay que conocer las medidas con las que se va a levantar la arquitectura. Hay funciones que son posibles con unas medidas y que no lo son con otras, aunque la forma y las proporciones fueran las correctas. Hay construcciones que son posibles con unas dimensiones y con otras no. Hay temas de la luz que son eficaces con unas medidas y no lo son con otras. En resumen, se trata de dominar la luz y la gravedad a través de su definición con medidas precisas. Porque las ideas en arquitectura no nos vamos a cansar de decir que tienen medidas, si no son solo ocurrencias, y que se basan siempre en el hombre y en el mundo que lo rodea, en su geografía, en su cultura. Esas son las ideas. Ya estuvimos hablando de las ideas, estuvimos hablando de la razón, pero creo que todavía nos queda mucho para seguir hablando sobre estas ideas. Y una de las cosas que podemos seguir hablando es cómo deben ser esas ideas, cómo debieran ser esas ideas en la arquitectura o en las disciplinas proyectuales. Y acá puse algunos puntos que me parecen que así tendrían que ser, breves, tienen que poder ser presentadas con pocas palabras, sencillas. La sencillez es el vocabulario o de la forma, ¿no? Memorables. Ha de ser algo que puede quedar grabado en la mente de los interlocutores, fácil de recordar, inequívocas, no pueden dar lugar a diversas interpretaciones. Tenemos que ser claros cuando construimos nuestras ideas. Y tiene que haber una coherencia entre el fondo y la forma, en el mensaje global de nuestras ideas. Acá vemos un dibujo de Renzo Piano, de una obra de él, de Vulcano Buono, que está en Nápoles, y yo la coloqué en esta diapositiva, yo estuve en esta una obra maravillosa, es un shopping, pero un shopping de esos que en Argentina no existen, un shopping diseñado con una idea arquitectónica realmente maravillosa, donde me hizo acordar este dibujo a mi profesor Mario Linder, cuando él me decía que estábamos empezando los trabajos y a veces nos desorientábamos, esto de que la mesa estaba demasiado llena, ¿no? Y no había lugares para así decir, dibujame tu idea en un boleto de colectivo. Por supuesto que para ustedes un boleto de colectivo no significa nada, porque ya son de otra generación, que no vivieron. El boleto de colectivo era un papelito, algo así como de 1,2 centímetros por 3,5 o 3. No, 5 centímetros. Y entonces Mario Linder nos decía que si nosotros podíamos sintetizar un dibujo en ese boleto, es que ya teníamos esa idea de partido para empezar a construir, para llegar a la idea construida. O si no, nos decía, contame tu idea en 3 segundos. Y acá hablaba de la brevedad, ¿no? O sea, la sencillez y lo breve. Siempre Mario se refería a esos temas. Pero hay otra persona que es muy interesante, que también se refirió al tema de la sencillez, y que es Ortega y Gasset. Ortega y Gasset, este filósofo español, este gran filósofo español, que nace en 1887 y muere en 1975, pregonaba la claridad de la sencillez en la transmisión de las ideas y la elegancia que generaba la sencillez.
Acá, de vuelta, me acuerdo de Mario Linder. Mario Linder decía que a veces, cuando no teníamos claridad en nuestras ideas, cuando nuestras ideas no eran sencillas, no eran breves, decía que éramos diseñadores que estábamos, cuando contábamos esto y que necesitábamos 2 horas para contar nuestro proyecto, dice que hablábamos con un diagrama de las 3 columnas, nos decía Mario. La columna de los sustantivos estrafalarios, los verbos estrambóticos y los adjetivos rimbombantes. Y con todo eso armábamos una máquina polaca que en realidad podríamos hablar entre horas y horas, pero no íbamos a decir nada. No teníamos claro las ideas. Y esto es un poco lo que nos habla Ortega y Gasset. Ortega y Gasset dice: la sencillez es la elegancia del filósofo, y nosotros podemos decir que la sencillez es la elegancia de la arquitectura también. La sencillez es la prueba definitiva de la creatividad de las buenas ideas. Podemos aseverar que lo más complejo del mundo es ser sencillo, tener síntesis en nuestros pensamientos. La sencillez es la prueba definitiva de la creatividad en la medida en que permite que muchísimas personas codifiquen este mensaje, este breve mensaje, sencillo mensaje de las ideas. Hay un texto de Ortega y Gasset que habla sobre esto y que me parece que tendríamos que meditar, ¿no? Dice: en la sobriedad se condensa y transparece las personas elegantes. Podríamos decir esta frase cambiando la palabra persona por arquitectura. Dice: en la sobriedad se condensa y transparece la arquitectura elegante, que ha sido capaz de poner toda la energía y el amor de su alma y toda la inteligencia y la voluntad de su espíritu en la dura superación ascética. Ortega define la elegancia como la expresión más sobria de una máxima potencialidad, de un poder activo y funcional. Y añade Ortega y Gasset: la capacidad o dinamismo vital peculiar se manifiesta, y el modo de manifestarse en la elegancia consiste en la sobriedad. Es maximum y minimum. Y acá me pregunto si Ortega y Gasset realmente había escuchado a Mies van der Rohe o Mies van der Rohe a Ortega y Gasset, ¿no? Mies cuando decía menos es más. Lo sobrio, lo elegante es adamantino. Un diamante es regalo de máximo valor. Y eso es lo que merece nuestra vida. En el perfil aristado de la piedra preciosa, en la pureza de su brillo y transparencia, se concentra y resume con desnuda sencillez todo el inmenso poder ígneo de las entrañas de la tierra. Y así es lo elegante. Atesora la energía empleada y el poder adquirido es ascéticamente fuego, y lo expresa con total sobriedad, con una simplicidad que deja patente y resalta por contraste esa energía y ese poder personal, el tema de lo diamantino, del diamante. Lo mismo siempre Campos Baeza nos habla de esto. Y miren este dibujo de Campos Baeza, el otro era de Renzo Piano. Fíjense en cómo nos cuenta a través de este dibujo sencillo, breve, pero no por eso terriblemente inteligente, su obra frente al mar en España, esta obra que él llama El Levante, que pone esas placas ahí arriba y esa escalera que después vamos a contar, porque están los vientos del Levante. Los vientos del Levante son como los vientos sondas, dice que enloquecen a la gente. Cuando alguien viene medio loco por España y se viene de Levante, ¿no? Lo agarró el Levante. Y esta foto, digan, que enloqueció, Pradeli está haciendo castillos en la arena. No, no. Esta es una foto publicada en un libro de Campos Baeza que tiene casualmente una anécdota hermosísima de los que estamos hablando. Él manda al fotógrafo, a su fotógrafo, cuando termina la obra, a sacarle fotos de la obra para publicar en un libro. Cuando llega el fotógrafo le da 20 fotos y entre esas 20 fotos le da esta. Campos Baeza se sorprende, dice: ¿qué es esto? Y el fotógrafo dice: antes de empezar a sacar las fotos de tu obra, traté de entender ese discurso breve y sencillo que tiene tu obra, le dice,
Y entonces me fui a la arena, me fui ahí abajo de la casa, armé como un típico castillo de arena, esta obra tuya, y la fotografié. Luz y sombra y gravedad, todo está también en esta obra construida con arena. Le pareció fantástico esto a Campos Baeza y fue una de las fotos que publicó en su libro cuando mostraba esa casa, ¿no? Qué bueno que aún un arquitecto pueda sentir, pueda saber que los demás entienden exactamente lo que hizo, ¿no? Lo mismo le pasa a un artista plástico cuando su público, aquellos que miran su obra, entienden exactamente lo que quiso hacer. Esta es una obra maravillosa, fíjense cómo cae, cómo gravita dentro de ese espacio, cómo mira hacia el mar y hacia los costados, los distintos bosques que hay en esa zona, y cómo trabaja el tema de la luz, la composición, la estructura, la modulación, ¿no? No podemos decir que en esta obra nos duele la vista. Esta obra es una obra hermosísima, maravillosa, y que estoy seguro que si estuviéramos en ese lugar, también nos seguiría sorprendiendo, ¿no? Porque la arquitectura, la mejor forma de poder eh, estudiarla es recorriéndola, ver los olores, ver la temperatura que hace dentro de estas obras, cómo recorre la luz, cómo la luz construye el tiempo dentro de estas obras. Y esas placas y esa escalera dice que las hizo casualmente para que los chicos jueguen o tomen sol cuando están los vientos del levante y protegerse de los vientos del levante. Realmente una obra de una síntesis y de una brevedad, lo breve que es contar esta obra es fantástico, ¿no? Que realmente es una idea eh, de arquitectura que se ha llegado a través de un trabajo y de un esfuerzo después de haber pensado y trabajado. O sea, son horas y horas de trabajo. Las buenas ideas llevan horas y horas de trabajo. Eh, esta diapositiva, ustedes dirán, ¿y por qué esta obra tan antigua de 1929? Es una obra en Moscú, hecha por Konstantin Melnikov, y yo la tomé porque también en un texto que escribe Konstantin, este arquitecto que estaba enrolado dentro del constructivismo ruso, en este momento esta obra se la hizo para él, él era arquitecto y artista plástico y pintor, y le toca ser su propio cliente. Y entonces escribe algo que tiene que ver también con la sencillez y con las ideas. Dice, habiéndome convertido en mi propio jefe, le supliqué a la arquitectura que se quitara de una vez su vestido de mármol, que se lavara el maquillaje de su cara y que se mostrara como ella misma, desnuda como una diosa joven y grácil, y como corresponde a una verdadera belleza, renunciara a ser agradable y complaciente. Konstantin Melnikov no está acá hablando de la sencillez, de las ideas, de la hermosura, y realmente esta es una obra fantástica de 1929 que se adelantó a sus tiempos y que esta obra hoy es un museo al que tuve la suerte de ir allá por el año 91. Realmente como ingresa la luz a este espacio eh, es hermosísimo. Se conserva todavía de la misma manera, inclusive con algunas de sus obras. Con esta obra, que está claro, ¿no? Igual que lo que venimos hablando, que tiene una precisión de las dimensiones, con la eficacia de las proporciones, con la claridad de la escala, con la idea construida, está claro que... Y esta obra también es una idea construida. Esta obra, que es de Amancio William, un arquitecto argentino, arquitecto que realizó la construcción, o sea, la dirección de obra de la única casa que Le Corbusier hizo en Sudamérica,
eh, en La Plata, la casa para el doctor Curuchet. eh, ya era muy joven Amancio y realmente se fue carteando con Le Corbusier, es muy interesante todo ese trabajo y esas peleas entre Le Corbusier y Amancio Williams, y realiza ya por el año 29 esa casa, que es la Casa Curuchet, que recomiendo que la vayan a recorrer una y mil veces para poderla entender, saborear, emocionarse, ¿no? Eh, algo fantástico. En esta obra también la pusimos porque es una obra donde la idea es clarísima desde el comienzo. Inclusive es una obra que estuvo o está media vandalizada en estos momentos. En algún momento fue radio de Mar del Plata, se vandalizó, después se dejó abandonada por conflictos entre las familias y no sé qué. Y sin embargo la idea sigue intacta, inclusive hasta cuando la obra está vandalizada. Es que la idea, la luz y la gravedad son los tres principales componentes de esta arquitectura, que la llamamos esencial, ¿no? Esta arquitectura que proclama, como decía Mies van der Rohe, o como decía Ortega y Gasset, más con menos. La idea es la síntesis de todos los elementos que componen a la arquitectura, ¿no? Fíjense en el territorio, la geografía, la naturaleza, las temperaturas del lugar, la luz, las orientaciones, eh, nada, los materiales que se consiguen en ese lugar, que uno puede construir con materiales regionales, y hay otros materiales que no se consiguen, pero inclusive esos materiales se pueden utilizar de mil maneras diferentes, esa materia. Eh, y sin olvidarse, por supuesto, ni de la gravedad ni de la luz. Algo que los arquitectos y los estudiantes nos olvidamos muy seguido y hacemos aberturas que no sabemos ni cómo va a iluminar ese interior. Inclusive esta luz que tensa y que pareciera que esa gravedad que existe flotara, ¿no? Que, que como que mintiéndole a nuestra vista. Esto genera un resultado único, una idea capaz de ser construida, una idea capaz de ser materializada, de ser recorrida, de las ideas construidas, de las formas que materializan y ponen en pie esas ideas, pues sin ideas las formas son totalmente vacías, serían ocurrencias, serían quizás, podemos decir, arquitecturas monstruosas, donde el lápiz está manejado por los murciélagos de nuestros sueños y no por nosotros. Sin idea la arquitectura es vana, sería una ocurrencia, por ejemplo, nada más. Eh, yo creo que es necesario en nuestras aulas reclamar las ideas como único, eh, como único lugar para llegar eh, a cualquier obra que quiera ser construida. Esa es la base imprescindible. Es como decir pensar o no pensar. Para construir una idea hay que pensar, hay que desarrollarla, hay que llegar. Para una ocurrencia es nada, es lo que se nos ocurre, lo dibujamos y lo construimos, y ahí después tenemos las consecuencias de las ciudades. La luz. La luz es el componente esencial, vamos a seguir hablando de la luz. Es imprescindible para que la construcción de esta arquitectura eh, nos emocione, ¿no? La luz, esa materia inmaterial, como la piedra que es cuantificable, el ladrillo, que es cuantificable, se puede pesar, que se puede medir, que se puede controlar, todo que es capaz de ser medido, ¿no? Los materiales, y si es medido cualquier material, también el material luz puede ser medido en luxes. Sin luz no hay arquitectura, solo tendríamos construcciones muertas. La luz es la única capaz de tensar el espacio para el hombre, de poner en relación al hombre con este espacio creado para él, lo tensa y lo hace visible.
¿De qué estamos hablando en nuestra teórica? Eh, Estamos hablando de que para construir una idea hay que pensar, pensar, pensar y seguir pensando. Pero pensar desde un lugar, no desde cualquier lugar. Y creo que tenemos que pensar desde lo regional, desde lo austero, desde lo contemporáneo, desde lo regional porque somos ejecutores culturales, somos parte de una cultura, de una comunidad, de un colectivo, de una región, y es necesario pensar desde ese lugar, pero sin dejar de ser contemporáneo. Y fundamentalmente creo que tenemos que siempre apelar a la austeridad de las ideas. Claro que la solución sería, y lo es, pensar lo más propio del hombre. Los arquitectos eh, tienen que pensar qué es lo que están haciendo. Quizás el problema de los arquitectos se resolvería dedicándole tiempo, más tiempo a su trabajo, para poder concebir con precisión estos espacios para habitar. Los usuarios, pensar cómo usar esos espacios para hacerlos adecuadamente y poder disfrutar de ellos. Y quizás volver a pensar, a conversar, a leer, a vivir, a habitar, a pensar cuando habitamos y ponernos siempre en el cuero del otro cuando estamos trabajando para el otro. Y esto no lo tenemos que olvidar nunca, que trabajamos para el hombre, ¿no? El hombre como de vuelta, como centro de la escena, a través de la arquitectura, a través de nuestros proyectos, de lo que proyectemos, de esas ideas construibles, podemos mejorar la vida de estos pueblos, podemos mejorar la vida de los hombres, y creo que es una profesión hermosísima por eso, una profesión que nos lleva a un compromiso, nos lleva a pensar con la razón, a construir ideas de la razón. Eh, Nada, yo creo que espero que le haya quedado claro cómo puede ser el proceso de la construcción de una idea, que no debemos estar despierto y nuestra razón dormida, que es importante conocer todos los problemas que nos trae comenzar a hacer una obra, las preguntas que vamos a tener que resolver para construir estas ideas. Eh, no, no concibo que se puedan construir ideas sin pensar en el hombre y que solamente sean formas vacuas, formas vacías, ocurrencias, que los vemos muchas veces en los talleres de arquitectura. Parecería que si uno no hace 10 formas que se van coalicionando entre ellas, no hace arquitectura. La historia de la arquitectura, la historia de las ideas de la arquitectura nos dicen lo contrario. Las grandes obras fueron obras que son sencillas, breves, de una pureza intelectual muy grande y que solamente se construyeron esas ideas pensando y dándole tiempo a nuestras ideas para que se concreten y para que se puedan construir. Muchas gracias, espero que le haya servido esta charla, eh, que nos parece que todos los años que es importante acordarnos, no olvidarnos ni de la gravedad, ni de la luz, ni de la sencillez, ni de la brevedad que tienen que tener nuestras ideas.